Abigail Collins se ajustó el pendiente y miró por última vez su reflejo en el espejo del ascensor. 45 años y seguía siendo bastante atractiva. Tal vez las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más profundas y su pelo necesitaba más atención para ocultar las canas, pero se cuidaba. Hoy, Abigail llevaba un vestido azul marino que se había comprado el año pasado y que Robert aún no había visto. Esperaba que le ayudara. El ascensor se detuvo en la última planta del prestigioso restaurante Azure, un establecimiento exquisito con ventanas panorámicas y lámparas de araña de cristal que normalmente solo estaba disponible mediante reserva con semanas de antelación. Robert la esperaba en una mesa junto a la ventana. Su corazón latió más deprisa, quizá hoy sería diferente. Hacía 3 meses que no hablaban con normalidad. Robert se había vuelto frío, evitaba sus preguntas y se quedaba hasta tarde en el trabajo. Una historia típica que Abigail había oído a muchos de sus amigos, pero nunca pensó que afectaría a su matrimonio. 20 años juntos y ahora un sólido muro de silencio. Cuando la semana pasada desaparecieron $5,000 de su cuenta común, Robert se lo quitó de encima. Son negocios, no lo entenderías. Ella sintió que algo iba muy mal, pero la invitación a cenar en la Surny la sorprendió. Podría estar preparando la reconciliación. Quizás solo era una crisis pasajera de los 40. Abigail. Robert se levantó cuando ella se acercó a la mesa, pero no la besó como había hecho antes. Llegas tarde. Lo siento. Se sentó frente a él, tensa. Tráfico en el puente oeste. Tienes buen aspecto. Sí que tenía buen aspecto. Un traje nuevo, un nuevo corte de pelo, un reloj caro que ella nunca había visto antes. Robert Collins, 48 años, asesor financiero de reputación impecable, siempre había prestado atención a su aspecto. Era una de las cosas que habían atraído a Abigail 20 años atrás. «Te he pedido tu vino favorito», dijo, sin mirarla a los ojos. «Merlot, 2010. Gracias». Abigail cogió el menú. «Esto es inesperado. Este restaurante. Creía que habías dicho que teníamos que ahorrar dinero». Robert se encogió de hombros. «Una ocasión especial». «¿De qué tipo?» Intentó llamarle la atención. «Ya lo verás», respondió él, y algo en su voz la hizo estremecerse interiormente. En la mesa de al lado había un grupo de hombres de negocios. Uno de ellos le resultó familiar a Abigail. Un segundo después, reconoció a William Gardner, su jefe. Alto, de sienes canosas, llevaba 15 años dirigiendo el departamento financiero de la empresa. Estricto pero justo, William valoraba a Abigail como profesional. La saludó con la cabeza cuando le llamó la atención. «¿Está aquí tu jefe?», preguntó de repente Robert, llamándole la atención. «Bien, aún mejor. ¿Qué quieres decir?», preguntó Abigail, sintiendo cómo aumentaba su ansiedad. «Nada», respondió él, tomando una copa de vino. «¿Cómo va el trabajo? ¿Sigues contando el dinero de los demás?». Abigail era jefa de contabilidad en una gran empresa de inversiones. Le encantaba su trabajo, aunque en las últimas semanas le había resultado difícil concentrarse debido a problemas en casa. «Todo va bien», responde brevemente. «Robert, ¿qué pasa entre nosotros? ¿Podemos hablar de ello?» «¿De qué?». Él se encogió de hombros. «Todo va bien». «Eso no es cierto», bajó la voz. «Casi nunca hablas conmigo. Vuelves a casa después de medianoche. El dinero desaparece de nuestra cuenta. Ya estamos otra vez». Robert puso los ojos en blanco. «Ya te lo he dicho. Esto es un negocio». «¿Qué clase de negocio necesita retirar efectivo sin dar explicaciones?», insistió Abigail. «¿Y por qué me has bloqueado el acceso a nuestra cartera de inversiones?». «Haces demasiadas preguntas», replicó bruscamente. «Siempre lo has hecho. Nunca has confiado en mí». «Eso no es cierto», sintió que se le saltaban las lágrimas. «Siempre he...»
Por favor, la escena del restaurante no, la interrumpió. Vamos a cenar. Pasaron el resto de la cena casi en silencio. Robert consultó su teléfono varias veces y salió a hacer una llamada en 2 ocasiones. Abigail apenas tocó su comida, aunque normalmente le encantaba el marisco. Sin duda, algo iba mal. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Cuando el camarero trajo el postre, Robert por fin la miró directamente. Abigail, quiero el divorcio. Las palabras cayeron como una piedra al agua. Se quedó paralizada con el tenedor en la mano. ¿Qué? Se acabó. Su voz sonaba fría y distante. He conocido a otra persona. Es más joven, más lista y no me molesta con preguntas estúpidas. Abigail sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Está embarazada, de 4 meses. El mundo que rodeaba a Abigail se estremeció. 20 años de matrimonio, 5 intentos fallidos de quedarse embarazada, 2 abortos. Y ahora esto. Pero nuestra casa, nuestras facturas, murmuró. Ya me he ocupado de eso. Robert miró el reloj. Los papeles del divorcio llegarán el viernes. El camarero se acercó con la cuenta. Robert no alargó la mano para cogerla. A ver cuánto has costado de verdad, dijo levantándose. Págalo tú mismo. Con tu sueldo debería bastar. ¿Robert? Abigail no daba crédito a lo que oía. Yo no llevo la tarjeta encima. No es mi problema, sonrió, y era una sonrisa extraña y cruel. Por cierto, te he bloqueado el acceso a todas nuestras tarjetas conjuntas. No vales nada, Abigail. Nunca lo has sido. Se dio la vuelta y se marchó, dejándola allí sentada con un billete de $430. Las lágrimas le nublaron la vista. Intentó evitar que corrieran por sus mejillas, pero le temblaban las manos. ¿Cómo ha podido pasar esto?, pensó Abigail. 20 años, y todo había terminado en 5 minutos en un restaurante. S.R.A. ¿Collins? Una voz grave la devolvió a la realidad. William Gardner estaba ante su mesa, con el ceño fruncido. ¿Se encuentra bien? Abigail trató de serenarse, pero las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. No, no estoy bien, señor Gardner. William miró en dirección a la puerta por donde se había ido Robert y luego a la factura que había sobre la mesa. Había oído parte de la conversación. Disculpe, se sentó a su lado. Deje que le ayude con eso. No, no puedo, empezó Abigail. Sí, puedes, respondió él con firmeza. Y luego te llevaré a casa. No deberías conducir en este estado. Cuando salieron del restaurante, Abigail se sentía desolada. El cielo del atardecer estaba cubierto de nubes oscuras que se parecían mucho a sus pensamientos. No sabía lo que le esperaba en casa, pero sentía que lo peor estaba por llegar. «Será mejor que no vayas a casa esta noche», dijo William, como si leyera su mente. «Tengo un apartamento para invitados. Puedes pasar allí la noche y por la mañana podrás arreglarlo todo». Abigail lo miró, vacilante, pero algo en sus ojos, calma, comprensión, sinceridad, la tranquilizó. «Gracias», dijo finalmente. «No digas nada», respondió William, abriéndole la puerta del coche. A veces la vida nos regala la noche más oscura antes del amanecer. Las gotas de lluvia empezaron a caer sobre el parabrisas mientras se alejaban del restaurante. La noche más oscura, pensó Abigail. Qué cierto. Y no tenía ni idea de qué más le esperaba en aquella oscuridad. La lluvia tamborileaba en las ventanas del pequeño pero acogedor apartamento. Abigail estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de té caliente. Le resultaba extraño estar en el apartamento de invitados de su jefe a las 10 de la noche, con el mismo vestido que había llevado a la cena que le había arruinado la vida. William Gardner le trajo una toalla para secarse el pelo, que se le había mojado mientras corrían del coche a la entrada de la casa. «Siento que haga un poco de frío aquí», dijo William mientras encendía la calefacción. «Rara vez uso este apartamento.
¿Tienes una hija?, preguntó Abigail, tratando de apartar su mente de sus propios pensamientos. Sí, Olivia, tiene 18 años. Desde que murió mi mujer hace 5 años, me he convertido en una auténtica madre gallina. Lo siento, no sabía lo de su mujer, dijo Abigail en voz baja. Intentamos mantenerlo en secreto en el despacho. Se sentó frente a ella. Sucedió muy deprisa. Se quedaron en silencio un momento. Abigail sabía que William hablaba deliberadamente de su vida personal para que ella se sintiera menos incómoda en aquella situación. Gracias por todo, dijo finalmente. Por el refugio. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó William con cautela. No quiero abusar, pero a veces hablar ayuda. Abigail respiró hondo. ¿Podría confiar en este hombre? Habían trabajado juntos durante 8 años, pero nunca habían hablado de asuntos personales. Por otra parte, él ya había presenciado el momento más humillante de su vida. Robert, mi marido, dice que quiere el divorcio. Le tiembla la voz. Está con otra mujer. Está embarazada. William asintió en silencio, permitiéndole continuar. 20 años de matrimonio y él solo me echó. Dijo que yo no valía nada. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Debió de planearlo todo hace mucho tiempo. Ha estado tan distante, tan frío estos últimos meses. ¿Has notado algo sospechoso?, preguntó William. Abigail lo pensó. El dinero. Empezó a desaparecer dinero de nuestras cuentas. Pequeñas cantidades al principio, luego cantidades más grandes. Cuando le pregunté, dijo que era por negocios, negó con la cabeza, y luego perdí el acceso a nuestra cartera de inversiones. Dijo que era temporal, que el banco estaba actualizando sus sistemas. Dios, qué ingenua fui. No eres ingenua, dijo William con suavidad. Y ahora estoy aquí sentada sin dinero, sin acceso a tarjetas de crédito. Lo ha bloqueado todo. Abigail enderezó la espalda de repente. Pero soy una mujer adulta, soy jefa de contabilidad. Encontraré la manera de manejar esto. William asintió en señal de aprobación, pero de pronto su rostro se tornó serio. Abigail, no estoy seguro de si debería sacar el tema ahora, pero hay algo más, se aclaró la garganta. Hace una semana, auditoría interna descubrió algunas discrepancias en el papeleo relacionado con varias cuentas corporativas. ¿Qué? Abigail sintió que se le helaban las entrañas. ¿Qué cuentas? Las relacionadas con el proyecto Orión. Sé que su departamento no trabaja directamente con ellos, pero... William se interrumpió, y luego habló sin rodeos. Su marido consultó a nuestra empresa sobre este proyecto hace 8 meses. Abigail se quedó paralizada, con la taza en la mano. ¿Robert? Pero... Nunca me dijo que trabajaba con mi empresa. Eso es un conflicto de intereses. El contrato se firmó a través de su empresa, no por él personalmente, explicó William. Pero ahora que los auditores han encontrado algunas discrepancias, me he puesto a pensar. ¿Crees que Robert? Abigail no pudo terminar la frase. No estoy diciendo nada, se apresuró a decir William. Por eso te he preguntado por la actividad sospechosa con tus finanzas personales. Abigail dejó la taza sobre la mesa, con las manos temblorosas, no por la sorpresa, sino por la rabia. ¿Cuánto dinero ha desaparecido de las cuentas de la empresa?, preguntó en tono profesional. Calculo que unos $800,000 en los últimos 6 meses, respondió William. En pequeñas cantidades, repartidas en varios proyectos. Es difícil de detectar si no sabes qué buscar. Abigail recordó las cantidades que habían ido desapareciendo de sus cuentas personales. La última transferencia fue de 5,000. Antes de eso, 8. Antes de eso, 12. Como gotas en el océano comparado con el dinero de la empresa, pero el patrón era similar. Quiero ver los informes, dijo con firmeza. Mañana en la oficina. Abigail, no tienes que... Me debo, interrumpió ella. No solo a la empresa, me lo debo a mí misma.
William la miró atentamente y luego asintió lentamente. «Te daré acceso mañana a las 9». Se levantó para recoger las tazas vacías, pero de repente se detuvo. «Hay una pregunta más. Quizás una incómoda», dudó. «¿Tienes algún sitio a donde ir? Quiero decir, que no sea tu casa». Abigail se lo pensó. Sus padres habían muerto hacía unos años. Su hermana vivía en Australia. Amigos. Parecía que con los años había perdido los lazos con mucha gente. Robert siempre había estado celoso de su tiempo. «Podría quedarme en un hotel», dijo insegura. «Aunque si mis tarjetas están bloqueadas...» «Puedes quedarte aquí», se ofreció William. «Todo el tiempo que necesites. Vivo en el apartamento principal, 2 pisos más arriba. Tendrás total privacidad». «Sí, puedes», dijo con firmeza. «Sin ataduras. Solo un lugar seguro mientras resuelves las cosas». Acordaron que Abigail se quedaría unos días. William le dio las llaves y le enseñó dónde estaba todo lo que necesitaba. También le prestó una camiseta para dormir y un neceser nuevo que guardaba para los invitados. Cuando William se marchó, Abigail se sentó en el borde de la cama y por fin se permitió sentir todo el peso de lo que había ocurrido. Su matrimonio había terminado. Su marido la había traicionado de todas las formas posibles, y ahora estaba la cuestión del posible fraude financiero. Se asomó a la ventana. La lluvia seguía cayendo, difuminando las luces de la ciudad. «Todo está borroso», pensó Abigail, pero mañana empezaría a buscar los contornos claros de la verdad. La mañana trajo el sol y una nueva determinación. Abigail se levantó a las 6. Cogió un taxi a casa cuando estuvo segura de que Robert ya se había ido a trabajar. Recogió rápidamente las cosas y los documentos necesarios y condujo hasta la oficina. William ya la estaba esperando. Parecía más joven y menos formal con sus vaqueros y camisa, sin traje ni corbata. «Código de vestimenta de los sábados», le explicó, llamando su atención. «Hay poca gente aquí los fines de semana, así que podemos trabajar tranquilos». La condujo a una pequeña sala de conferencias que había convertido en sede provisional de la investigación. «Ya he descargado todos los informes relacionados con el proyecto Orión», dijo William, «y te he dado acceso temporal al sistema de auditoría». Abigail se sentó en su escritorio y abrió la primera carpeta. Números, gráficos, informes. Este era su territorio. Aquí se sentía segura, a diferencia del caos de su vida personal. Trabajaron en silencio durante varias horas. Abigail se sumergió en los documentos, buscando anomalías, transacciones inusuales, cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir sus sospechas. «Lo he encontrado», dijo por fin, señalando la pantalla. Una serie de transacciones disfrazadas de pagos a un contratista. Pero el contratista solo recibía una parte del importe. El resto se transfería a una empresa extraterritorial. William se acercó y se inclinó para ver mejor la pantalla. Su cara estaba tan cerca que Abigail pudo oler el ligero aroma de su colonia. «¿Albion Investments?» William leyó el nombre de la empresa offshore. «Nunca he oído hablar de ellos». «Yo tampoco», continuó Abigail hojeando los documentos. «Pero esto es lo interesante. Las fechas de las transferencias a esta cuenta en el extranjero coinciden con las fechas en que desapareció el dinero de nuestra cuenta familiar». William abrió otra carpeta. «Aquí está el contrato con la consultora de tu marido. Mira la cláusula de honorarios». Abigail leyó la cláusula y frunció el ceño. «Una comisión adicional del 3% de la inversión realizada. Es un porcentaje anormalmente alto». «Y la redacción es bastante vaga», añadió William. Abigail se echó hacia atrás y se frotó los ojos. «Robert utiliza su posición de asesor para transferir fondos corporativos a una cuenta en el extranjero, disfrazándolos de pagos legítimos. Al mismo tiempo, desvía nuestros ahorros personales», le tembló la voz, «para su nueva familia». William le apretó el hombro en un gesto de apoyo. «Necesitamos más pruebas», dijo.
Por ahora, es solo una corazonada. Puedo comprobar nuestros papeles personales, dijo Abigail, recordando. Robert siempre guardaba copias de los papeles importantes en el despacho de su casa. Si creó una empresa en un paraíso fiscal, podría haber rastros de él. Es arriesgado, dijo William. Si descubre que sospechas, cree que soy débil e ingenua, sonrió Abigail con amargura. Puedo ir a casa mañana, cuando él esté en su partido de golf del domingo. Aún tengo las llaves. William parecía poco convencido. No quiero que te pongas en peligro. No lo haré, le aseguró Abigail, pero necesito saber la verdad, toda la verdad. Acordaron un plan de acción. Abigail iría a la casa al día siguiente mientras Robert estuviera fuera. William esperaría cerca, en el coche, por si algo salía mal. Cuando terminaron su trabajo, estaba oscureciendo. Abigail se sentía agotada, pero también extrañamente eufórica. Era contable. Entendía de números y documentos. Si Robert había dejado algún rastro de su fraude, ella lo encontraría. ¿Pedimos una pizza?, sugirió William mientras guardaban el papeleo. Tengo un vino italiano muy rico que ha estado por ahí. Me encantaría, respondió Abigail, sorprendida de lo sincera que sonaba. Aquella noche, sentada en el acogedor salón del apartamento de invitados con pizza, vino y una conversación tranquila, Abigail sintió por primera vez en meses que no estaba sola en su lucha, y este sentimiento le dio fuerzas para afrontar lo que le esperaba mañana. Una confrontación con los fantasmas de su propio matrimonio y los secretos que Robert había ocultado tan cuidadosamente. La mañana del domingo recibió a Abigail con un sol radiante que se colaba por las persianas del apartamento de invitados. Se despertó antes de lo previsto, pues el reloj marcaba solo las 6:30. Las mariposas revoloteaban en su estómago de emoción. Hoy volvería a la casa que hacía solo unos días consideraba su hogar. Se dio una ducha, se puso unos vaqueros y un sencillo jersey que había recogido de casa el viernes. Se recogió el pelo en una sencilla coleta, sin maquillaje. Abigail quería pasar desapercibida por si se cruzaba con alguno de los vecinos. Su teléfono vibró. Un mensaje de William. El café y el desayuno están listos. Baja cuando estés lista. No pudo evitar sonreír. Aquel hombre era más cariñoso que Robert en los últimos años de su matrimonio. La cocina de William olía a café recién hecho y a tostadas. «Buenos días», saludó. «Los huevos están casi hechos. ¿Cómo has dormido?» «Sorprendentemente bien, teniendo en cuenta», respondió Abigail mientras se sentaba a la mesa. «Gracias por todo esto». «Nada que agradecerte». Le puso el plato de huevos y tostadas delante. ¿Estás preparada para la tarea de hoy? Tan preparada como se puede estar para un robo en tu propia casa. Intentó bromear ella, pero le salió amargo. Esto no es un robo, dijo William con seriedad. Es tu casa, tus pertenencias y tus documentos. Tienes todo el derecho a estar allí. Volvieron a discutir el plan. Robert siempre pasaba las mañanas de los domingos en el club de golf, donde jugaba con socios de negocios. Esto le daría a Abigail unas horas para entrar en la casa y encontrar documentos que pudieran confirmar sus sospechas. «Si algo va mal, llámame inmediatamente», insistió William. «Estaré esperando 2 casas más abajo de la tuya». «Todo irá bien», le aseguró Abigail, aunque su voz interior le susurraba peligro. De camino al barrio donde vivían ella y Robert, Abigail sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho. William conducía, mirándola de vez en cuando. «Podemos volver atrás y pensarlo otra vez», le dijo cuando estaban cerca. «No», respondió Abigail con firmeza. «Necesito saber qué está pasando, y cuanto antes, mejor». Cuando llegaron a su calle, Abigail le pidió a William que se detuviera 2 casas más abajo, como habían planeado. Respiró hondo, cogió las llaves y salió del coche. «Ten cuidado», le dijo William en voz baja. «Lo tendré»,
asintió ella y caminó confiada hacia la casa. La elegante casa de 2 plantas que ella y Robert habían comprado 10 años atrás tenía el mismo aspecto de siempre. Un césped bien cuidado, arbustos perfectamente recortados, un ramo de flores frescas visible a través de la ventana del salón. Un momento, ¿flores frescas? Robert nunca compraba flores. Abigail se quedó helada en la puerta. Quizás no había ido a jugar al golf hoy, pero su caro Lexus no estaba en la entrada. Tardó unos segundos en darse cuenta de que las flores debían de ser para Zoe. Para la otra, Abigail abrió la puerta con su llave, intentando hacerlo lo más silenciosamente posible. Escuchó. La casa estaba en silencio. Al entrar, se detuvo un momento, presa de una extraña sensación. Aquella casa ya no parecía suya. Solo habían pasado 3 días y ya se sentía como una intrusa. Sin perder tiempo, Abigail se dirigió al estudio de Robert en el 2.º piso. Era una habitación en la que rara vez entraba, una regla no escrita de su matrimonio. Su territorio, lo llamaba él. Abigail intentó abrir la puerta del despacho, pero estaba cerrada con llave. Esto era nuevo. Robert nunca había cerrado la puerta dentro de la casa. Examinó la cerradura. Era una cerradura normal, que se abría con una pequeña llave que Robert debía de llevar consigo. «Perfecto», murmuró, recordando cómo los personajes de las películas forzaban las cerraduras con alfileres. Pero no tuvo que poner a prueba sus habilidades. Robert siempre había sido previsible en algunas cosas. Abigail se acercó a la estantería que tenía al lado y sacó El arte del trato, el libro de negocios favorito de Robert. Los viejos hábitos no mueren, sonrió y abrió la puerta del despacho. La habitación tenía el aspecto habitual, un escritorio ordenado, unos cuantos diplomas enmarcados en la pared y una biblioteca bien surtida de literatura empresarial. Abigail se dirigió directamente a la caja fuerte, oculta tras un cuadro marino. La combinación. Robert siempre había utilizado la fecha de su boda. ¿La había cambiado ahora? Abigail marcó 6 dígitos. El día, el mes y el año de su matrimonio. La caja fuerte no se abrió. Lo intentó de nuevo, introduciendo los números con más cuidado. De nuevo, no hubo suerte. Ha cambiado la combinación, pensó con amargura. Quizá ahora era la fecha del encuentro con tal o cual, o la fecha prevista para el nacimiento del bebé. Abigail se lo pensó. Si Robert escondía documentos importantes, era poco probable que los guardara en su dormitorio o en otras habitaciones. La caja fuerte era el lugar más obvio, pero no el único. Empezó a registrar el despacho con cautela, intentando no alterar el orden. Los cajones de la mesa estaban abiertos, pero solo contenían el material de oficina habitual y algunos recibos viejos. En el armario había ropa de trabajo de Robert, varios pares de zapatos y cajas con informes antiguos. Pasaba el tiempo y Abigail no encontraba nada útil. Empezaba a pensar que la idea era una pérdida de tiempo cuando vio una pequeña grieta en el panel de madera cerca del suelo. Abigail se agachó y examinó cuidadosamente el panel. Parecía un poco diferente de los demás, más nuevo, menos desgastado. Abigail lo empujó suavemente y el panel se deslizó para abrirse y revelar un pequeño alijo. «Bingo», susurró, sacando una carpeta de archivos. Había varios documentos en la carpeta. Un certificado de constitución de Albion Investments en las Islas Caimán, extractos bancarios de una cuenta en un banco suizo y, lo que le encogió el corazón, una escritura de fideicomiso por la que se transfería la propiedad de su casa exclusivamente a nombre de Robert. El documento estaba fechado 3 meses antes y llevaba la firma de un notario. Lo peor era que llevaba su firma, falsificada, por supuesto. Abigail llevaba suficiente tiempo trabajando con documentos financieros como para darse cuenta de la diferencia al instante, pero para un ojo inexperto, la falsificación parecía convincente.
Rápidamente hizo una foto de todos los documentos con su teléfono, luego volvió a guardar con cuidado la carpeta en el escondite y cerró el panel. De repente, oyó un ruido. Alguien abría la puerta principal. Abigail se quedó inmóvil, escuchando. Pasos en el pasillo. Eran dos, un hombre y una mujer. Robert ha vuelto, pensó. Y no está solo. Sin perder un segundo, Abigail salió corriendo de su despacho, cerró la puerta en silencio y echó la llave. Rápidamente guardó la llave detrás del libro y se deslizó hasta la habitación contigua, el dormitorio de invitados. Las voces se hicieron más fuertes a medida que Robert y su acompañante subían las escaleras. «Es solo temporal, cariño», dijo Robert con su voz especial y melosa que antes había estado reservada para Abigail. «Una vez finalizado el divorcio, esta casa será nuestra. Podrás redecorarla como quieras». «¿Lo prometes?», ronroneó una voz de mujer. Joven, juguetona. «Odio ese horrible color verde del dormitorio. Tu mujer tenía muy mal gusto». «Ex mujer», la corrigió Robert. «Y sí, te lo prometo. Tendrás la casa de tus sueños». Abigail sintió que las mejillas le ardían de rabia y humillación. El color verde horrible fue elección de Robert, no de ella. Como casi todo en esta casa. Oyó a la pareja entrar en el dormitorio, el de ella y Robert, y la puerta cerrarse. Era su oportunidad. Abigail salió con cuidado de la habitación de invitados y bajó las escaleras de puntillas. Casi había llegado a la puerta principal cuando recordó algo importante: sus documentos personales, su partida de nacimiento, su diploma y otros papeles importantes que guardaba en una cajita en la habitación que llamaban su B, un pequeño despacho en el primer piso. Tras dudar solo un momento, Abigail entró en la habitación. La caja estaba allí, en la estantería. La abrió rápidamente, pero estaba vacía. Todos sus documentos habían desaparecido. «¿Buscas esto?», dijo de repente una voz fría detrás de ella. Abigail se giró bruscamente. Robert estaba de pie en el umbral de la puerta, sosteniendo una pila de papeles, sus documentos. Solo llevaba una bata de seda, el pelo revuelto y una sonrisa fría y calculadora. «Robert», Abigail trató de mantener la calma, aunque el corazón le latía como loco. «Solo he venido a recoger mis cosas». «Por supuesto», asintió él con fingida cortesía. «¿Tus cosas, incluidos los papeles de mi despacho que estabas fotografiando?» Abigail se quedó helada. Él lo sabía. Las cámaras de seguridad. Por supuesto que Robert tenía cámaras en su despacho. «No sé a qué te refieres», intentó ella. «Vamos, Abby», se acercó más. «Nunca se te ha dado bien mentir. Incluso era encantador antes». «¿Qué quieres?», preguntó ella directamente. «Que me dejes en paz», respondió él. Su voz ya no fingía cortesía, solo era fría y amenazadora. «Firma los papeles del divorcio cuando lleguen y sal de mi vida. Entonces, tal vez no presente cargos contra ti por allanamiento de morada e intento de robo». «¿Robo?», se indignó Abigail. «Mis papeles». «Ya no», agitó la carpeta delante de ella. «Y estos documentos también son míos. Como marido, tengo derecho a ellos». «Esto es ilegal», dijo Abigail con firmeza, encontrando valor en su enfado. «Como lo es falsificar mi firma en los documentos de transferencia de propiedad. También lo es retirar fondos de la empresa a través de cuentas en el extranjero». «No tienes pruebas». «Soy contable, Robert», le recordó Abigail. «Sé cómo es el fraude financiero y sé cómo reunir pruebas». Algo cambió en su rostro. La máscara de confianza se movió ligeramente, revelando un atisbo de incertidumbre. «Si crees que puedes amenazarme...» «¿Robert?», le interrumpió una voz de mujer. Una mujer joven estaba de pie en las escaleras, envuelta en una sábana. Pelo rubio, piel impecable, no más de 25 años. Miró a Abigail con una mezcla de curiosidad y arrogancia. «¿Es ella?», preguntó. «¿Tu ex?» «Todavía no, querida», respondió Robert,
sin dejar de mirar a Abigail. Pero pronto lo será. Me voy de verdad, dijo Abigail con calma, sintiéndose extrañamente poderosa delante de la pareja. Pero no se ha acabado, Robert. Sé lo que has hecho, y créeme, te vas a arrepentir de haberme subestimado. Se dio la vuelta y salió por la puerta principal sin mirar atrás. Solo cuando estuvo fuera, Abigail sintió que las rodillas le empezaban a temblar de adrenalina. Rápidamente se dirigió hacia donde William la esperaba, marcando su número en el teléfono. ¿Abigail? Sonaba preocupado. ¿Va todo bien? La verdad es que no, respondió ella, acelerando el paso. Con PMA. Sabe que estaba buscando los papeles. Dios mío, ¿estás bien? ¿No te ha hecho daño? No físicamente, respondió Abigail. Pero me ha amenazado. Te veo, dijo William, y voy a reunirme contigo. Abigail se dio la vuelta y vio a William caminando rápidamente hacia ella. En ese momento sintió una calma inesperada. Sí, Robert la había amenazado. Sí, ahora tenía sus documentos, pero no estaba sola, y sabe la verdad. ¿Has conseguido lo que buscabas?, preguntó William cuando se encontraron. Aún más, respondió Abigail, mostrando las fotos de los documentos en su teléfono. Tenemos pruebas. Ahora tenemos que decidir qué hacer con ella. Mientras caminaban de vuelta al coche, Abigail miró hacia el edificio que una vez había sido su casa. Una pequeña figura estaba junto a la ventana de su dormitorio, observándola. ¿Robert? ¿O era su nueva novia? Ya no importaba. «Vámonos de aquí», le dijo a William mientras subía al coche. El coche se alejó lentamente de la acera y desapareció en una curva. Y desde la ventana del dormitorio, dos ojos la observaron, llenos de un miedo que no había existido apenas unos minutos antes. Por primera vez en muchos años, Robert Collins sintió que su mundo perfectamente planeado podía venirse abajo. El lunes por la mañana, Abigail llegó a la oficina antes de lo habitual. Le dolía la cabeza por haber pasado la noche en vela, pero tenía las ideas claras. La reunión de ayer con Robert no había hecho más que reforzar su determinación. Ahora tenía las pruebas, los documentos de Albion Investments en las Islas Caimán, la firma falsificada en la escritura de la casa. Se sentía como un detective que va desentrañando poco a poco un caso complejo. William se reunió con ella en la entrada de la oficina con un vaso de café de papel. «Pensé que necesitarías esto», le dijo, entregándoselo. «¿Cómo te sientes después de lo de ayer?» «Sorprendentemente, mejor de lo esperado», respondió Abigail, aceptando el café con gratitud. «Por fin sé a qué me enfrento. Eso facilita las cosas». Subieron a la sala de conferencias que se había convertido en su cuartel general provisional. William ya se había puesto en contacto con el abogado de la empresa, Michael Davidson, y le había informado de la situación sin revelarle todos los detalles. «Tenemos que averiguar más cosas sobre esta chica», dijo Abigail mientras ordenaba sus notas. «Es evidente que es una parte importante de todo el plan». «¿Has averiguado su nombre?», preguntó William. «No, Robert solo la llamaba cariño o dulzura». Abigail no pudo evitar que la amargura se reflejara en su voz. «Pero es joven, 25 como mucho, rubia, muy atractiva. Y embarazada», le recordó William. Abigail abrió su portátil. «Miré los extractos de nuestras cuentas conjuntas de los últimos 6 meses. Robert hizo grandes retiradas de efectivo, pero también había transferencias a nombre de Cassidy Parker. Al principio pensé que estaba relacionado con los negocios, pero ahora...» «Espera, ¿Cassidy Parker?» William se enderezó de repente. Tecleó rápidamente algo en su portátil y luego giró la pantalla hacia Abigail. La pantalla mostraba una página de una red social con la foto de una joven rubia de sonrisa radiante. «¿Es ella?», preguntó William. «Sí, es ella», confirmó ella. «¿De qué la conoces?» «Cassidy Parker vino a entrevistarse con nosotros hace unos 8 meses», explicó William.
No consiguió el trabajo porque no reunía los requisitos, pero la recuerdo porque era persistente. Y ahora está con Robert, dijo Abigail lentamente. 8 meses. Fue cuando Robert empezó a trabajar con su empresa como asesor. Parece una coincidencia, asintió William. Veamos qué más podemos encontrar. Pasaron las horas siguientes recopilando información. Cassidy Parker, de 24 años, es una universitaria local licenciada en marketing. Numerosas fotos en las redes sociales mostraban su amor por la vida lujosa. Restaurantes caros, vacaciones en yate, ropa de diseño. En los últimos meses, su perfil había estado menos activo, aunque había fotos de regalos caros, un bolso de una marca famosa, pendientes de diamantes, incluso un coche nuevo. Me pregunto si estaría recibiendo más dinero que en las transferencias que he visto, se dijo Abigail pensativa. El teléfono de Abigail sonó. Un número desconocido. Dudó un momento, pero contestó. ¿Hola? ¿Señora Collins? Preguntó una voz de mujer. Soy Megan, de la consulta del doctor Anderson. No acudió a su cita de la semana pasada y el doctor se preguntaba si le gustaría cambiarla. Lo siento, pero no soy paciente de la doctora Vera Anderson. Lo siento, dijo la mujer sorprendida. Pero tengo una nota que dice que la SRA. Collins tenía una cita para una revisión de embarazo el martes pasado. Abigail comprendió de pronto. ¿Busca a Cassidy Parker?, preguntó con cautela. Sí, Cassidy Parker Collins, confirmó la enfermera. ¿Es este el número de su consulta? Algo así, contestó Abigail, intentando controlar el temblor de su voz. Terminó la llamada y miró a William con los ojos muy abiertos. Están casados, susurró, Robert y Cassidy. Ella se apellida Parker Collins. William la miró sorprendido. ¿Pero cómo es posible? Él sigue casado contigo. Así es. Abigail empezó a teclear furiosamente en su portátil. Cometió bigamia. Es un delito penal. Abrió el registro público de matrimonios del condado e introdujo el nombre de Robert. Unos segundos después, el resultado apareció en la pantalla. Robert Edward Collins y Cassidy Anna Parker, casados el 15 de mayo de este año en el condado de Hamilton. Pero de eso hace 3 meses, dijo William, estupefacto. Se casó con ella mientras estaba casado contigo. Y ella lo sabía, añadió Abigail. Me llamó su ex. Esto es muy serio, se frotó la barbilla William. Entre el fraude financiero y la falsificación, Robert podría meterse en un buen lío. Quiero saber más sobre Cassidy, dijo Abigail con firmeza. Algo me dice que no es solo una joven ingenua que se enamoró de un hombre casado. A la 1 de la tarde, Michael Davidson, un abogado de empresa, se unió a ellos. Era un hombre alto, de rostro severo y barba canosa. Después de escuchar su historia y revisar las pruebas, dio unos golpecitos con los dedos sobre la mesa. Tenemos suficiente para una investigación interna sobre los fondos de la empresa, dijo, y una denuncia policial por el fraude de la firma fraudulenta. La bigamia es un delito adicional que completa el cuadro. ¿Qué aconsejas que haga Abigail primero?, preguntó William. Solicitar el divorcio y congelar las cuentas conjuntas que queden, respondió Michael. También solicitaremos una orden de protección, dadas las amenazas. Pero yo no tengo acceso a nuestras cuentas, le recordó Abigail, y no tengo dinero para contratar a un abogado de divorcios. La empresa se hará cargo de los gastos legales, dijo William con confianza. Después de todo, parte de este caso implica fondos corporativos. Abigail se sintió profundamente agradecida. Hace una semana se había sentido completamente sola e indefensa. Ahora tenía un equipo de apoyo. Tras la reunión con su abogado, Abigail volvió a su lugar de trabajo habitual. Necesitaba ponerse al día con el trabajo que se había perdido durante aquellos tumultuosos días, pero le resultaba difícil concentrarse. Su mente no dejaba de pensar en Robert, Cassidy y toda aquella confusa situación.
Más tarde ese mismo día, William se detuvo junto a su mesa. «Tengo algo más», dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie le escuchaba. «He investigado la historia de Cassidy Parker. No fue casualidad que acabara entrevistándose en nuestra empresa». Le mostró un correo electrónico en su tableta. Era una recomendación para Cassidy de su anterior empleador, la consultora de Robert. «Intentaba que trabajara para nosotros», explicó William. «Quizá como parte de su plan. O como espía», añadió Abigail, dándose cuenta de repente. «Si trabajara aquí, tendría acceso a información privilegiada». William asintió. Afortunadamente, su currículum no reunía los requisitos, pero confirma que su relación empezó mucho antes de que él decidiera dejarte. Abigail sintió que se le formaba un nudo amargo en la garganta. Todos estos meses intentando averiguar qué pasaba con su matrimonio, Robert ya había construido una nueva vida con otra mujer. «Quiero hablar con ella», dijo Abigail de repente, Cassidy. «¿Estás segura de que es una buena idea?», preguntó William preocupado. «No», respondió Abigail con sinceridad, «pero siento que debo hacerlo. Quizá no lo sepa todo. Es peligroso», advirtió William. «Robert podría tomárselo como una amenaza». «No voy a enfrentarme a ella», le aseguró Abigail. «De mujer a mujer». Después del trabajo, Abigail decidió pasar a la acción. Gracias a la información de las redes sociales, supo que Cassidy frecuentaba cierta cafetería del centro de la ciudad. Como era de esperar, encontró allí a la joven, en una mesa junto a la ventana, con una taza de té y un ordenador portátil. Abigail respiró hondo y se acercó a ella. «¿Cassidy?», preguntó con calma. La rubia levantó la vista del portátil. «Señora Collins», dijo, tensa, «¿qué está haciendo?». «¿Puedo sentarme?», preguntó Abigail, señalando una silla vacía. Cassidy dudó, pero luego asintió. «¿Sabe Robert que está aquí?», preguntó Cassidy, mirando a su alrededor como si esperara que apareciera por la esquina. «No», respondió Abigail. «Esto es una conversación entre nosotras, las mujeres». Cassidy esperó tensa. Parecía más joven de cerca, casi como una niña haciendo de adulta. «¿Sabes que sigue casado conmigo?», preguntó Abigail sin rodeos. «Dijo que os estabais divorciando», contestó Cassidy rápidamente. «Que los papeles ya estaban presentados, solo formalidades legales que retrasaban el proceso». «Eso no es cierto», dijo Abigail en voz baja. «Nuestro matrimonio era perfectamente legal cuando te casaste con él. Se llama bigamia. Es un delito penal». Cassidy se puso pálida. «No te creo», pero su voz ya no era segura. «Puedes comprobarlo tú misma». Abigail puso sobre la mesa una hoja con extractos del registro. «Nuestro matrimonio, registrado hace 20 años. No hay constancia de divorcio». Cassidy cogió el papel con manos temblorosas. Esto no puede ser verdad», susurró. «Robert no podría hacerme esto». «Embarazada de 4 meses, ¿verdad?», preguntó Abigail. «Enhorabuena. Sabes, Robert y yo también intentamos tener hijos. Yo tuve 2 abortos». Cassidy la miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la compasión. «Yo no lo sabía». «Claro que no lo sabías», asintió Abigail. «A Robert no le gusta compartir información que complique sus planes». Hizo una pausa. «¿Cuánto hace que lo conoces?». «Alrededor de 1 año», contestó Cassidy, que parecía desorientada por aquel giro inesperado. «Nos conocimos en un seminario de negocios. Yo buscaba trabajo y él me dijo que podía ayudarme». «¿Y lo hizo?», preguntó Abigail con cautela. «Me recomendó algunas empresas», balbuceó Cassidy. «Fue muy generoso». «Generoso también con el dinero, supongo», dijo Abigail, señalando con la cabeza el bolso de diseño de Cassidy. «¿Qué quieres de mí?», preguntó bruscamente. «Si has venido a hacerme sentir mal». «No», interrumpió Abigail. «He venido a advertirte». «¿Advertirme?», preguntó Cassidy sorprendida.
Robert no es quien dice ser, dijo Abigail con seriedad. Retirada de fondos corporativos, falsificación, fraude y ahora bigamia. Cuando todo esto se descubra, y ocurrirá pronto, habrá un escándalo, y puede que te veas arrastrado a él si estuviste implicado. Cassidy palideció aún más. No sé nada de fraude, dijo rápidamente. Él solo me envió dinero. Dijo que era su negocio el que iba bien. ¿Y nunca preguntaste de dónde venía el dinero?, preguntó Abigail con suavidad. Cassidy permaneció en silencio, con los ojos bajos. Mira, continuó Abigail, no he venido aquí para amenazarte, pero necesitas saber la verdad, por el bien de tu hijo, si no por el tuyo. Sacó una tarjeta de visita y la puso sobre la mesa. Estos son los datos de contacto de un abogado especializado en estos casos. Llámalo si decides defenderte. Y aquí tienes mi número personal si quieres hablar. Abigail se levantó para marcharse, pero Cassidy la agarró del brazo de repente. Espera, dijo rápidamente mirando hacia atrás. Hay algo que deberías saber. Robert, últimamente está muy nervioso. Dice que necesita salir del país. Si descubre que le estás investigando, ¿qué hará?, preguntó Abigail tensa. No lo sé, respondió Cassidy con sinceridad, pero ha cambiado. Se ha vuelto agresivo, paranoico. Anoche le gritaba a alguien por teléfono, amenazando con arreglar el problema. Yo le tengo miedo cuando está así. Abigail sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Gracias por la advertencia, dijo seriamente. Ten cuidado, Cassidy, y piensa en tu hijo. Cassidy asintió lentamente, aún con la tarjeta de visita en la mano. Abigail salió de la cafetería sintiendo una mezcla de emociones. Compasión por Cassidy, que también parecía haber sido víctima de la manipulación de Robert, ansiedad por sus amenazas, y una extraña sensación de alivio. Ahora sabía que no había estado loca todos aquellos meses en los que había sentido que algo iba mal. Marcó el número de William, que la esperaba en el coche, como habían acordado. ¿Cómo ha ido?, le preguntó mientras ella se sentaba a su lado. Mejor de lo que esperaba, respondió Abigail. Pero Robert se está volviendo inestable. Cassidy dice que ha estado hablando de abandonar el país, y algo sobre limpiar el desastre. William asintió con seriedad. Tenemos que actuar con rapidez. Mañana por la mañana me reuniré con la junta directiva, y probablemente deberías quedarte en un hotel durante un tiempo, con otro nombre. ¿Crees que puede...? Abigail no pudo terminar la frase. No lo sé, respondió William con sinceridad, pero será mejor que tengamos cuidado. Ya casi hemos llegado, Abigail. Ahora no es el momento de correr riesgos. Mientras volvían al apartamento de William para que Abigail pudiera recoger sus cosas, de repente se dio cuenta de que un coche familiar lo seguía a cierta distancia. William, creo que alguien nos está siguiendo, dijo en voz baja. William miró por el retrovisor y frunció el ceño. ¿Un Lexus negro? ¿Es el coche de Robert? Sí, confirmó Abigail, sintiendo que el corazón se le aceleraba. ¿Qué hacemos? William giró bruscamente hacia una calle lateral. El Lexus también giró. Ahora no había ninguna duda. Robert les estaba siguiendo. Y si lo que Cassidy había dicho sobre su estado inestable era cierto, podía ser peligroso. Espera, dijo William acelerando. Vamos directos a la policía. Abigail asintió en silencio, sujetando con fuerza la manilla de la puerta. Robert los persiguió, aumentando la velocidad. Nunca lo había visto así. Feroz, peligroso, dispuesto a todo. Ahora sabía con certeza que la batalla acababa de empezar y que lo que estaba en juego era más importante de lo que jamás había imaginado. 3 semanas pasaron como un día. Abigail estaba sentada en un banco del pasillo del juzgado, acariciando nerviosa el dobladillo de su vestido azul marino, el mismo que llevaba en el restaurante cuando su vida dio un vuelco.
Había sido una elección consciente para cerrar el círculo, para demostrarse a sí misma que lo había pasado todo y que se había hecho más fuerte. William se sentó a su lado, tranquilo y seguro con su impecable traje. Con el paso de las semanas, se había convertido en su aliado de confianza, un hombro en el que apoyarse. A veces Abigail pensaba que había algo más entre ellos, pero apartaba esos pensamientos. Ahora no era el momento. ¿Estás lista?, preguntó él en voz baja cuando el taquígrafo del tribunal anunció que el juicio Collins contra Collins comenzaría en 10 minutos. Sí, respondió Abigail, aunque el corazón le latía como loco. Aquella noche, cuando Robert les había perseguido, habían ido directamente a la policía. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente después de aquello. La policía abrió un caso de acoso y cuando empezaron a investigar, descubrieron una conexión con un fraude financiero que la empresa estaba investigando al mismo tiempo. Robert fue detenido al día siguiente en un aeropuerto privado cuando intentaba salir del país en una avioneta que había alquilado por dinero. Se le encontró una maleta con casi $300,000 y pasaportes falsos para él y Cassidy. El señor Davidson dice que el fiscal confía en una condena, dijo William, refiriéndose a su abogado de empresa, que ahora trabajaba con la oficina del fiscal del distrito. Falsificación, bigamia, fraude financiero y desvío de fondos de la empresa. Además, su intento de fuga no le granjeó precisamente la simpatía del juez. ¿Y Cassidy?, preguntó Abigail. Está cooperando con la policía, respondió William, y parece que realmente no sabía nada de la mayor parte de su fraude, o al menos tiene muy buenas razones para ello. La puerta del fondo del pasillo se abrió y 2 agentes hicieron pasar a Robert. Llevaba un traje normal, pero sin la corbata que podía utilizarse para autolesionarse. Sus ojos habían perdido brillo y su pelo no estaba tan bien peinado como de costumbre. 3 semanas en el centro de detención preventiva no le habían sentado nada bien. Sus ojos se cruzaron con los de Abigail. Ella esperaba ver ira, quizá incluso odio, pero se sorprendió al ver solo fatiga y algo parecido a la vergüenza en sus ojos. El tribunal estaba abarrotado. El caso había despertado un gran interés en los medios de comunicación locales. La historia de un asesor financiero de éxito que llevaba una doble vida, engañaba a su mujer, se volvía a casar y desviaba fondos de la empresa era demasiado jugosa para ignorarla. Cuando la juez entró en la sala, todo el mundo se puso en pie. La jueza Diane Hopkins, una mujer de mediana edad con mirada penetrante y fama de jueza severa pero justa, se sentó en el estrado. Caso número 47329, el Estado contra Robert Edward Collins, anunció. Comenzó la vista. El fiscal, un hombre corpulento de rasgos afilados, comenzó exponiendo los hechos. Señoría, el señor Collins desvió sistemáticamente fondos de la empresa en la que trabajaba su esposa legal, utilizando documentos falsos y cuentas en paraísos fiscales. También falsificó la firma de su esposa en los documentos de transferencia de la propiedad de su casa común, y cometió bigamia al casarse con Cassidy Parker sin disolver su matrimonio anterior. El abogado de Robert, un costoso abogado defensor al que de alguna manera había conseguido contratar incluso con sus cuentas congeladas, intentó construir una defensa sobre el hecho de que Robert creía realmente que su divorcio de Abigail estaba en proceso de finalización. Mi cliente fue víctima de la mala praxis de su anterior abogado de divorcios, que le aseguró que los trámites estaban archivados y el matrimonio se disolvería automáticamente. El juez Hopkins no parecía convencido. ¿Explica eso la firma falsificada de su mujer en los documentos de transferencia de la propiedad de la casa? El abogado vaciló. Tenemos una explicación para eso. La señora Collins dio su consentimiento verbal y mi cliente simplemente aceleró el proceso. ¿Aceleró el proceso? El juez enarcó una ceja.
Cuando llegó el turno de testificar, Abigail sintió que le temblaban las rodillas, pero cuando subió al estrado y juró decir la verdad, sintió una extraña calma. «Señora Collins», le dijo el fiscal, «dígale al tribunal cuándo sospechó por primera vez que su marido llevaba una doble vida». Abigail respiró hondo. «No sospeché que llevara una doble vida, pero me di cuenta de que algo iba mal cuando empezaron a desaparecer grandes sumas de dinero de nuestras cuentas comunes sin explicación alguna. Empezó hace unos 8 meses. Cuando le preguntaba a mi marido, se desentendía diciendo que eran negocios». «¿Y cuándo descubrió la verdad?» «Hace una semana, en el restaurante Azure», respondió Abigail, intentando que no le temblara la voz. «Me llevó a cenar, me dijo que quería el divorcio, que tenía otra mujer embarazada y me dejó allí sin dinero diciendo, «Págate tú, que no vales para nada». Un murmullo recorrió la sala. «¿Y cómo descubrió el fraude financiero?» «Mi jefe, el señor Gardner, estaba por casualidad en el mismo restaurante y me ayudó», explicó Abigail. «Cuando le hablé del extraño comportamiento de Robert, mencionó algunas discrepancias que se habían descubierto recientemente en la empresa. Iniciamos una investigación y encontramos pruebas de que mi marido había estado retirando fondos de la empresa a través de una sociedad offshore. El abogado de Robert intentó socavar su testimonio durante el contrainterrogatorio. «Señora Collins, ¿no es cierto que tuvo una relación sentimental con el señor Gardner, su jefe?» Abigail se enderezó indignada. «Eso es absolutamente falso. El señor Gardner era y sigue siendo un colega y un amigo que me ayudó en una situación difícil». «Pero usted se quedó en su apartamento después de aquella cena en el restaurante, ¿verdad?» «Me quedé en su apartamento de invitados porque tenía miedo de volver a casa», respondió Abigail con firmeza. «¿Está sugiriendo que debería haber pasado la noche en la calle?» El abogado de Robert se estremeció ante su mirada directa y cambió de táctica. Después de Abigail, William subió al estrado, seguido de los auditores de la empresa, que detallaron el plan para retirar los fondos. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de la defensa de Robert. La última sorpresa fue la aparición de Cassidy Parker. Entró en la sala con un vestido sencillo y el vientre ya notablemente redondeado. «Señorita Parker», le dijo el fiscal, «¿sabía usted que el señor Collins estaba casado cuando usted aceptó ser su esposa?» Cassidy respiró hondo. «Me dijo que estaba a punto de divorciarse, que era solo una formalidad». Hizo una pausa, y yo le creí. Era muy convincente. Siempre con dinero, regalos, promesas. «¿Cuándo descubrió la verdad?» «Hace 3 semanas», respondió Cassidy, y sus ojos se encontraron por un momento con los de Abigail. Su verdadera mujer vino a verme y me enseñó los papeles. Al principio no quería creerlo, pero luego lo comprobé. Era verdad. Robert nunca pidió el divorcio. Nuestro matrimonio era ilegal». «¿Y qué hizo usted después de eso?» «Empecé a notar otras cosas», continuó Cassidy. «Su nerviosismo, sus conversaciones sobre abandonar el país, las enormes cantidades de dinero que escondía en nuestra casa. Cuando la policía empezó a investigar, decidí cooperar. Les enseñé dónde escondía el dinero y los documentos. Robert mostró emoción por primera vez en toda la vista. Se volvió y miró a Cassidy con expresión de traición y conmoción. «Usted», empezó, pero el juez le interrumpió de inmediato. «Señor Collins, siéntese en silencio o le pediré que abandone la sala». Después de todos los testimonios, el juez levantó la sesión. Cuando todos volvieron a la sala, anunció su decisión. El tribunal declara a Robert Edward Collins culpable de los cargos que se le imputan. La sentencia fue dura: 8 años de prisión, una multa de $1 millón y la restitución íntegra a la empresa. El tribunal también dictaminó que todos los bienes adquiridos ilegalmente debían ser confiscados. Mientras Robert era conducido fuera de la sala, se detuvo un momento junto a Abigail. «No creí que pudieras hacerlo», dijo en voz baja.
Pensé que eras demasiado débil. Ese fue tu mayor error, respondió ella con calma. Los agentes se lo llevaron y Abigail sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Era el fin de su matrimonio, el fin de las mentiras y la manipulación, pero también el comienzo de algo nuevo. Después del juicio, Abigail se quedó en las escaleras del juzgado, respirando el aire fresco. Se sentía agotada, pero al mismo tiempo extrañamente renovada. William se le acercó con 2 tazas de café de papel. Toma, pensé que necesitarías esto. Gracias, cogió el café con gratitud. Por todo. No tienes que darme las gracias, contestó él. Has sido más fuerte de lo que nadie podría haber imaginado. Pero no podría haberlo hecho sin ti, argumentó Abigail con suavidad. Contemplaron en silencio cómo el sol se ocultaba lentamente en el oeste, pintando el cielo de dorado y rosa. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente William. No lo sé, respondió Abigail con sinceridad. El abogado dice que después de que se confisquen los bienes de Robert, yo recibiré una gran parte como su legítima esposa. Ya me han confirmado que recuperaré mi parte de la casa. ¿Vas a volver allí? No, sacudió la cabeza. Demasiados recuerdos. Venderé mi parte y volveré a empezar. Tal vez me compre ese pisito con vistas al parque que siempre he querido. Me parece un plan estupendo, sonrió William. ¿Y qué hay de tu trabajo? Seguiré trabajando, por supuesto, contestó Abigail. Y me gusta nuestra empresa, sobre todo la dirección. Le sonrió socarronamente. Entonces quizá... William dudó un momento. Cuando las cosas se calmen un poco, podríamos cenar juntos. No como jefe y empleada, sino como personas. Abigail lo miró. Sus sienes grises, sus ojos amables, su cálida sonrisa. Me encantaría, respondió ella, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó él enarcando una ceja. Pagaré mi propia cena, dijo Abigail con firmeza. Nunca volveré a depender de un hombre, ni siquiera de uno bueno como tú. William se rió. Me parece justo, aunque a veces aceptar ayuda no significa que seas débil. Es cierto, asintió Abigail, y me alegro de haberme dado cuenta. Caminaron despacio hasta el aparcamiento, hablando del futuro. Abigail aún tenía mucho trabajo que hacer. Las formalidades legales del divorcio, la venta de la casa, la búsqueda de un nuevo lugar donde vivir. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que volvía a tener el control de su vida. Cuando llegaron al coche de William, éste se detuvo de repente. ¿Sabes qué es lo interesante? Si Robert no te hubiera abandonado aquella noche en el restaurante, si no hubiera dicho aquellas crueles palabras, las cosas podrían haber continuado durante mucho tiempo. Él fue la causa de su propia caída. Es irónico, convino Abigail, pero creo que la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie, tarde o temprano. William le abrió la puerta del coche. ¿Lista para seguir adelante? Abigail miró por un momento hacia atrás, hacia el juzgado donde acababa de terminar un capítulo difícil de su vida. Sí, respondió con firmeza, estoy más que preparada. El coche se alejó, dejando atrás las sombras del pasado. Le esperaba una nueva vida, una vida que Abigail iba a construir a su manera, y lo más importante, ya no estaba sola. Incluso después de la noche más oscura, amanece, y para Abigail Collins por fin había llegado.